Quedan muchas preguntas sin respuesta, especialmente en relación con las circunstancias de sus muertes. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Los investigadores están listos para revelar nuevas revelaciones a medida que un funcionario revela pistas cruciales sobre la cronología de los acontecimientos. En una dramática revelación ante el tribunal, la hija de Jan Ackman ha aportado nuevos conocimientos sobre las misteriosas muertes de su padre y su esposa, Betsy Arakawa. El juicio, que ha captado la atención del público, ha llegado a un punto de inflexión inesperado e impactante. Después de semanas de silencio y testimonios contradictorios, todas las miradas se han centrado ahora en Leslie Ackman, la hija del fallecido ícono de Hollywood. Bajo el incesante interrogatorio de los abogados y la mirada inflexible del jurado, Leslie se vio obligada a romper su silencio. Y cuando finalmente habló, sus palabras provocaron conmoción en la sala del tribunal. El mundo había sido engañado todo el tiempo. Su testimonio no solo desmanteló las teorías prevalecientes, sino que también introdujo una perspectiva nueva y sorprendente, remodelando toda la investigación de maneras que nadie podría haber anticipado. Las enigmáticas muertes de otras figuras destacadas, como Stanley Kubrick y Marilyn Monroe, entraron repentinamente en la conversación, añadiendo otra capa de intriga a un caso ya de por sí complejo. Este vídeo lo llevará a través de las revelaciones más recientes y sorprendentes del testimonio de la hija de Jan Ackman. Dentro de la sala del tribunal, una atmósfera intensa y asfixiante se instaló cuando Leslie Ackman subió al estrado. Su comportamiento era sereno, pero sus ojos traicionaban una tormenta de emociones. Se mantuvo firme ante el jurado, lista para abordar las persistentes y dolorosas preguntas, las mismas preguntas que habían perseguido el legado de su padre, sus últimos días y la verdad que el mundo buscaba tan desesperadamente. ¿Realmente desconocía los acontecimientos que condujeron a su muerte, o había estado ocultando algo deliberadamente todo el tiempo? Entonces llegó el momento que rompió el pesado silencio de la sala del tribunal. Con voz llena de convicción, Leslie Ackman declaró: «Deben rendir cuentas por mentirle al mundo entero sobre la muerte de mi padre». El impacto fue inmediato. Se escucharon gritos ahogados entre la multitud, y por un breve momento, la sala del tribunal permaneció inmóvil. El peso de sus palabras flotaba en el aire, una escalofriante revelación sobre el fallecimiento del legendario actor. Jan Ackman y su esposa no habían muerto simplemente en circunstancias misteriosas, había más en la historia, algo mucho más siniestro acechando bajo la superficie. A medida que la declaración de Leslie desentrañó la narrativa oficial, surgieron preguntas sobre su propio papel en el misterio. Surgieron sospechas sobre su supuesta manipulación de los hechos y nuevas pruebas enterradas en Santa Fe insinuaban un engaño mucho más profundo de lo que nadie había imaginado. Lo que inicialmente había parecido un fallecimiento trágico pero natural se había convertido ahora en el epicentro de una conspiración que se estaba desmoronando, una que apenas había comenzado a desarrollarse. Ahora que el pasado está bajo intenso escrutinio, surgió una sorprendente contradicción. Leslie había hablado a menudo de su profundo vínculo con su padre. «Todavía me llamó. Hablamos todas las semanas», había dicho en una entrevista. Pintó una imagen de Jan Ackman como un hombre todavía inteligente, todavía comprometido con la vida, que hablaba con frecuencia de libros que había leído y de películas clásicas que adoraba. Sus palabras tranquilizaron al público, reforzando la imagen del legendario actor como un hombre que, a pesar de envejecer, había conservado su claridad mental y su pasión. Pero esa imagen cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse cuando los investigadores descubrieron una verdad inquietante: Leslie no había visto a su padre durante meses antes de su fallecimiento. Los registros telefónicos, los documentos personales y los testimonios de personas cercanas a Ackman revelaron una realidad completamente diferente. En el año previo a su muerte, su contacto con Leslie había sido mínimo, si no inexistente. Las llamadas semanales que ella había mencionado estaban notoriamente ausentes de ningún registro. Entonces, ¿estaba diciendo la verdad o había elaborado una narrativa para engañar al público? Mientras los detectives reconstruían los últimos meses de la vida de Jan Ackman, surgió una inquietante revelación: había estado casi completamente confinado en su casa. Los vecinos apenas lo vieron, y los que sí lo vieron solo recordaron fugaces destellos de un hombre que parecía alejarse del mundo. Esto contrastaba marcadamente con las afirmaciones de Leslie. Ella había descrito a su padre como activo y plenamente lúcido hasta sus últimos días. Pero si realmente tenía una relación tan estrecha con él, ¿por qué no había reconocido las flagrantes inconsistencias? ¿Por qué no había notado las señales de advertencia de su creciente aislamiento?
Surgieron varias posibilidades para explicar esta preocupante discrepancia. Quizás Leslie no había comprendido del todo el alcance del aislamiento de su padre. Es posible que sus interacciones con él fueran limitadas y superficiales, lo que le permitió creer que todo estaba bien. Una persona puede parecer coherente en conversaciones breves, enmascarando un deterioro más profundo que permanece oculto para quienes no la ven con regularidad. Otra posibilidad era que Leslie hubiera creído genuinamente que su padre gozaba de buena salud. Para ella, la capacidad de mantener conversaciones y recordar temas familiares puede haber sido suficiente para convencerla de que él todavía estaba mentalmente alerta. Quizás ella no hubiera reconocido la importancia de su creciente aislamiento, especialmente si siempre lo había conocido como un hombre reservado que prefería la soledad de su hogar. Es posible que también hayan influido dinámicas familiares más complejas. ¿Podrían Jan Ackman y Betsy Arakawa haber ocultado intencionalmente su verdadera condición a Leslie? Quizás deseaban protegerla de la angustia o evitar que interfiriera en sus vidas. Alternativamente, es posible que la propia Betsy no hubiera comprendido completamente, o hubiera decidido no revelar, la gravedad de la condición de su marido. Registros médicos, un diagnóstico devastador. A medida que avanzaba la investigación, surgió un giro aún más impactante. En un movimiento inesperado, Leslie Ackman se dirigió a los medios y presentó una nueva teoría: su padre había muerto debido a una fuga de gas dentro de la casa. De ser cierta, esta explicación ofrecería una razón lógica y verificable para su muerte repentina, alineándose con sus afirmaciones anteriores de que gozaba de buena salud. Pero esta teoría fue rápida y categóricamente descartada por las autoridades. Entonces surgió la pregunta: ¿por qué Leslie había propuesto esta explicación? ¿Fue una suposición inocente basada en lo poco que sabía, o estaba intentando desviar la atención de una verdad más profunda? Cuando se enfrentó al informe oficial de la policía, Leslie quedó atónita. La realidad que se le presentó estaba lejos de la versión que ella había creído. Su padre, el hombre fuerte e inquebrantable que ella había idolatrado, había estado luchando contra una enfermedad que ella nunca había sospechado. Jan Ackman había sufrido graves enfermedad de Alzheimer. Los registros médicos revelaron que a Ackman le habían diagnosticado Alzheimer en etapa avanzada al menos 2 años antes de su muerte. También había sufrido múltiples ataques cardíacos en el pasado, un hecho que Leslie no conocía ni reconocía públicamente. Sin embargo, la evidencia era innegable. Desde el principio, Leslie había afirmado categóricamente que su padre estaba sano y plenamente consciente. Ella había asegurado a los medios que él todavía estaba leyendo, todavía era capaz de conducir y todavía estaba involucrado en el mundo que lo rodeaba. Pero los documentos médicos contaban una historia diferente, la de un hombre cuya mente se estaba desvaneciendo, cuya memoria se estaba desvaneciendo. Amigos cercanos y exempleados recordaron detalles inquietantes. Ackman olvidaría los nombres de las personas que conocía desde hacía décadas. A veces se desorientaba en su propia casa. Aún más inquietante, las amas de casa informaron que, en sus últimos meses, a veces no reconocía a su esposa, Betsy Arakawa. La verdad, ahora descubierta, hizo añicos la ilusión que se había tejido cuidadosamente en torno a sus últimos días. ¿Qué pasó realmente con Jan Ackman? ¿Quién, si es que había alguien, había mantenido oculta la verdadera historia? Y lo más importante, ¿por qué? Este caso, que alguna vez se pensó que era un fallecimiento trágico pero natural, ahora se había convertido en una intrincada red de misterio, engaño y verdades ocultas. A medida que la investigación se profundiza, una cosa es segura: esto es solo el comienzo. La revelación más alarmante del caso fue sin duda la frágil condición cardiovascular de Jan Ackman. El informe de la investigación confirmó que había sufrido múltiples ataques cardíacos a lo largo de los años, un hecho alarmante que nunca había sido revelado al público. Un médico que lo había tratado anteriormente dejó una nota cruda en su expediente. Historial de ataques cardíacos. Signos de enfermedad arterial coronaria grave. Esta revelación planteó una pregunta inquietante: ¿por qué su familia había decidido mantener en secreto un detalle tan crítico sobre su salud? Si la condición de Ackman era realmente tan grave, ¿cómo es posible que su hija, Leslie, no se hubiera dado cuenta? Tan pronto como los medios se enteraron de esta información, las declaraciones pasadas de Leslie fueron puestas en duda. Ella siempre había afirmado tener un vínculo estrecho con su padre, pero esta flagrante omisión sugería lo contrario. ¿Cómo podría una hija devota no enterarse del deterioro de la salud de su padre?
¿Estaba realmente a oscuras o había decidido ignorar la verdad? Algunos periodistas especularon que la distancia física de Leslie con su padre en sus últimos años podría haberle impedido reconocer la gravedad de su condición. Sin embargo, una fuente del hospital reveló un detalle condenatorio: Leslie no había visitado a su padre ni una sola vez durante sus tratamientos médicos. Ella puede decir lo que quiera a la prensa, pero la verdad es que nunca la vimos en el hospital, afirmó una enfermera anónima. Esta declaración arrojó más dudas sobre la interpretación que hace Leslie de su relación con su padre. ¿Había estado engañando deliberadamente al público sobre su cercanía? ¿O había otra razón por la que se había distanciado de él? Comenzó a surgir una teoría: tal vez Leslie no era la única que ocultaba la verdad. Según múltiples fuentes, Betsy Arakawa, la esposa de Jan Ackman, había tomado control total sobre toda la información relacionada con su salud. Ella fue su única cuidadora en sus últimos años y controlaba quién tenía acceso a él. Una vecina del fallecido actor recordó: «No he visto a Leslie aquí desde hace al menos 2 años. La única persona que siempre estuvo con Jan fue Betsy». Esto solo profundizó el misterio: ¿Leslie realmente ignoraba la condición de su padre o estaba deliberadamente manteniendo la distancia? Y lo que es más importante, ¿por qué Jan Ackman estaba tan aislado que ni siquiera su propia hija era consciente de su sufrimiento? El frenesí mediático aumentó a medida que la opinión pública quedó profundamente dividida. Algunas personas creían que Betsy había mantenido a Leslie intencionalmente en la oscuridad. Otros argumentaron que Leslie simplemente había decidido hacer la vista gorda, sin querer reconocer el deterioro físico de su padre. Surgió una pregunta particularmente inquietante: ¿por qué Leslie seguía insistiendo en que su padre estaba lúcido y sano cuando los informes médicos demostraban lo contrario? ¿Estaba ella en contacto frecuente con él, como afirmaba? ¿O había inventado su estrecha relación para preservar una imagen cuidadosamente construida? Independientemente de las respuestas, un hecho seguía siendo innegable: en sus últimos años, Jan Ackman ya no era la figura fuerte y carismática que el mundo había conocido alguna vez. En cambio, se había convertido en un hombre frágil y aislado, que luchaba solo contra su enfermedad mientras el público permanecía ajeno a su sufrimiento. A medida que aumentaban las sospechas, surgieron detalles más preocupantes. Fuentes fiables indicaron que Leslie era muy consciente de la prolongada ausencia de su padre de la vida pública. Conversaciones privadas con otros miembros de la familia sugirieron que ella sabía que él no había salido de su casa durante mucho tiempo. Aún más preocupantes fueron sus acciones tras el fallecimiento de Ackman. Surgieron informes de que Leslie había evitado activamente la aplicación de la ley hasta el punto de que tuvo que ser citada. Pero quizás la revelación más impactante fue que Leslie solo había reaparecido después de que todo había terminado, no había estado presente en los últimos días de su padre ni había desempeñado ningún papel en su cuidado. Este comportamiento llamó la atención entre aquellos que alguna vez habían creído en la imagen de una relación amorosa entre padre e hija. Incluso los antiguos colegas de Ackman expresaron sus dudas. Un respetado director que había trabajado con él en el pasado comentó: «Jan no era del tipo que ocultaba sus enfermedades. Había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud en los medios». Entonces, ¿por qué Leslie, su propia hija, no parecía saberlo? ¿O había algo más que estaba tratando de mantener oculto? Luego vino otra bomba. Inmediatamente después del fallecimiento de Jan Ackman, Leslie tomó rápidamente medidas para hacerse con el control de su patrimonio, sin informar a otros miembros de la familia. Esto generó una gran controversia, ya que Ackman siempre había sido muy reservado acerca de sus finanzas y nunca había dejado instrucciones claras sobre la herencia. Para aumentar las sospechas, Leslie se negó a compartir detalles del patrimonio con otros familiares. Este secreto llevó a muchos a creer que tenía motivos ocultos: ¿estaba intentando quedarse con la riqueza de su padre? Antes de su muerte, Jan Ackman había hecho públicas sus intenciones con respecto a su patrimonio. Sin embargo, según los informes, Leslie intentó modificar el testamento. Solicitó cambios que redujeran la herencia de ciertos miembros de la familia y al mismo tiempo agregaran nombres inesperados a la lista de beneficiarios, personas sin una conexión clara con Ackman. La razón detrás de esta medida se hizo evidente: la parte original de la herencia que correspondía a Leslie no era tan sustancial como había esperado. Insatisfecha, supuestamente tomó el asunto en sus propias manos, presionando para que se redistribuyera el patrimonio a su favor. La sospecha pública se intensificó cuando, poco después del fallecimiento de su padre, se vio a Leslie cenando en un restaurante exclusivo con su hermana Elizabeth.
Lo que más destacó fue su comportamiento, parecía alegre, enfrascada en una conversación animada y no mostraba signos visibles de dolor. Si bien es cierto que las personas afrontan la pérdida de diferentes maneras, el comportamiento de Leslie parecía extrañamente distante. Muchos esperaban que ella se retirara afligida o al menos expresara algún signo visible de duelo. En cambio, parecía completamente despreocupada, sonriendo y charlando como si nada hubiera pasado. Los testigos en el restaurante no pudieron evitar cuestionar la sinceridad de sus emociones. ¿Estaba enmascarando su dolor o simplemente no sentía nada? Su reacción contrastó marcadamente con la de otros miembros de la familia, quienes mostraron un comportamiento mucho más sombrío en público. A medida que el caso seguía desarrollándose, surgieron dos teorías contrapuestas. La primera sugería una posibilidad preocupante: Leslie había sabido desde el principio la condición de su padre, pero había ocultado deliberadamente la verdad. Quizás la culpa por su ausencia le impidió admitirlo. O tal vez había algo mucho más significativo que no podía darse el lujo de revelar. La segunda teoría era aún más inquietante. Algo había sucedido en los últimos meses de la vida de Jan Ackman, algo que Leslie estaba desesperada por mantener oculto. Quedaba una pregunta sin respuesta: si Ackman realmente gozaba de buena salud y estaba en plena posesión de sus facultades, como afirmaba Leslie, ¿por qué se había retirado por completo de la vida pública? ¿Por qué nadie, aparte de Betsy Arakawa, pudo confirmar su condición real? Y lo más inquietante es, ¿por qué Leslie parecía nerviosa y evasiva cuando le preguntaban sobre esos últimos meses? Claramente había más en esta historia de lo que parecía. Pero una cosa era segura: por mucho que Leslie lo intentara, la verdad no podía permanecer oculta para siempre. La misteriosa muerte de Betsy Arakawa. Si bien el fallecimiento de Jan Ackman y las crecientes sospechas que rodean a su hija han cautivado la atención del público, es la misteriosa muerte de Betsy Arakawa, su esposa durante muchas décadas, la que plantea preguntas aún más inquietantes. Betsy no tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular, ni signos de deterioro de su salud ni condiciones subyacentes conocidas que pudieran haber provocado una muerte inesperada. Sin embargo, cuando se publicó el informe forense, reveló una causa impactante y desconcertante: había sucumbido a una enfermedad rara transmitida por roedores. Esta revelación provocó conmoción en la comunidad médica. La enfermedad era tan oscura que incluso los principales expertos quedaron atónitos. Esta es una enfermedad que casi nunca vemos en los Estados Unidos, afirmó un médico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con la voz llena de incredulidad. ¿Cómo era posible que una mujer que vivía en una villa lujosa, presumiblemente bien mantenida e higienizada, pudiera contraer una enfermedad tan inusual? Las circunstancias desafiaron la lógica. A medida que las autoridades profundizaron en los últimos días de Betsy, descubrieron una realidad escalofriante: había estado viviendo en un aislamiento casi total. Ningún amigo visitó. Ningún familiar se registró. No había registros hospitalarios que indicaran que había buscado atención médica durante mucho tiempo. Incluso un médico que había intentado contactar con ella durante el año pasado no recibió respuesta. El personal de entrega confirmó que la casa permanecía inquietantemente silenciosa y que nadie abría la puerta con regularidad. Esto llevó a una pregunta inquietante: ¿cómo podría alguien en un aislamiento tan extremo haber contraído una rara enfermedad transmitida por roedores? ¿Era posible que el patógeno hubiera sido introducido deliberadamente en la casa de los Ackman? ¿Podría haber sido un acto siniestro y premeditado? ¿O fue una coincidencia trágica e increíblemente rara? Estas preguntas inquietantes alimentaron la especulación, especialmente porque los medios ya estaban consumidos por los detalles de la muerte de Jan Ackman. A medida que surgió más información, quedó claro que el propio Ackman había estado viviendo en un aislamiento casi total, reflejando la inquietante soledad de su esposa. Su ama de llaves de toda la vida había renunciado, y durante semanas, nadie supo lo que estaba sucediendo detrás de los muros de esa tranquila villa. El informe forense confirmó que Ackman había fallecido completamente solo, sin atención médica ni signos de haber recibido asistencia en sus últimos días. Esto contrastaba marcadamente con la imagen de un hombre sano y lúcido que su familia, particularmente su hija Leslie, había pintado. Pero si Ackman había tenido tan mala salud, ¿por qué no había constancia de ningún tratamiento médico reciente? El escalofriante descubrimiento. Una de las revelaciones más inquietantes fue que después de la muerte de Betsy, Ackman, en su estado frágil y vulnerable, había vivido con el cuerpo de su esposa durante 7 días antes de que ambos fueran descubiertos.
Este horrible detalle pintó un cuadro agonizante de sus últimos días. ¿Estaba consciente de que su esposa había fallecido? Intentó buscar ayuda pero no pudo hacerlo. ¿Estaba demasiado débil para comprender lo que había sucedido o simplemente se había resignado a su destino? Los vecinos, alguna vez acostumbrados a ver a Ackman salir ocasionalmente para charlar, revelaron que en los últimos meses aparentemente había desaparecido. Nadie lo había visto entrar o salir de su casa durante semanas. Lo que es más desconcertante es que los investigadores no encontraron evidencia de que Ackman hubiera estado recibiendo atención médica, a pesar de que el informe forense afirmaba que padecía una enfermedad cardíaca grave y Alzheimer avanzado. No había recetas recientes, ni citas con el médico, ni cuidadores enumerados en sus registros financieros. Para aumentar el misterio, el sistema de seguridad de la villa había sido desactivado al menos 3 semanas antes de que se encontrara el cuerpo de Ackman. ¿Quién lo había apagado? ¿Y por qué se quedó completamente solo inmediatamente después de la muerte de Betsy? Cuanto más descubrían los investigadores, más claro quedaba que estas muertes eran todo menos ordinarias. La sospecha recae sobre Leslie Ackman. A medida que se intensificó el escrutinio público, la atención se centró en la única hija de Jan Ackman, Leslie. Nunca imaginó que algún día estaría en un tribunal, obligada a responder preguntas sobre la muerte de su padre en circunstancias tan sospechosas. Como hija de una leyenda de Hollywood, Leslie siempre había sostenido que compartía un vínculo estrecho con su padre. Sin embargo, surgió una contradicción flagrante: si ella estaba tan involucrada en su vida como decía, ¿por qué no lo había visto en meses, especialmente teniendo en cuenta el deterioro de su salud? Si Leslie realmente no estaba al tanto de la condición médica de Ackman, fue un descuido impactante. Pero si lo hubiera sabido y lo hubiera negado, sugeriría algo mucho más preocupante. Con los documentos de investigación recién publicados, los expertos legales propusieron una teoría audaz: el testimonio de Leslie podría ser la clave para desentrañar todo el caso. Según fuentes del Departamento de Policía de Santa Fe, Leslie no había visitado a su padre durante un periodo prolongado, una ausencia inusual, especialmente para alguien supuestamente preocupado por su bienestar. Entonces, ¿cómo podía insistir en que gozaba de perfecta salud antes de fallecer? Si ella no tenía conocimiento de su Alzheimer avanzado y su enfermedad cardíaca grave, entonces sus afirmaciones eran, en el mejor de los casos, cuestionables. Pero si lo sabía y decidía ignorarlo, las implicaciones serían aún más condenatorias. ¿Una tragedia familiar o algo más siniestro? La inexplicable enfermedad de Betsy y el prolongado aislamiento de Ackman no hicieron más que profundizar el misterio. Si Leslie tuviera alguna información crucial sobre sus últimos días, su testimonio podría cambiarlo todo. Si realmente no lo sabía, entonces esto no era más que una tragedia familiar desgarradora: un padre y una hija que se habían distanciado, lo que tuvo consecuencias devastadoras. Pero si supiera más de lo que había admitido, todo el caso podría dar un giro impactante. Leslie se encontró en el centro de una especulación incesante. Cada declaración que hizo fue analizada, cada una de sus acciones examinadas. El mundo quería saber: ¿fue simplemente negligente o había algo más siniestro en juego? Teorías oscuras y secretos de Hollywood. Mientras que algunos creían que Leslie era simplemente una hija separada atrapada en una situación desafortunada, otros susurraban sobre conspiraciones más profundas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera recibido advertencias de sus padres pero hubiera decidido ignorarlas? ¿Y si fuerzas fuera de su control la hubieran obligado a guardar silencio? Por supuesto, estas eran solo teorías. No había pruebas concretas que vincularan a Leslie con ningún acto criminal. Sin embargo, la verdad innegable persistía: ella se había convertido en la cara de un caso plagado de más preguntas que respuestas. Las muertes de Jan Ackman y Betsy Arakawa no fueron solo una tragedia personal. Enviaron ondas de choque a través de Hollywood, reavivando los temores sobre los peligros ocultos que se esconden detrás del glamour. ¿Cuántas otras estrellas se habían desvanecido misteriosamente, dejando de lado convenientemente sus muertes? ¿Era Hollywood realmente un paraíso de arte y éxito, o estaba controlado por fuerzas invisibles? Y lo más escalofriante, ¿quién sería el próximo? La historia inacabada. Esta historia no tiene un final definitivo. Persiste, sin respuesta, como tantos otros en la larga historia de misterios sin resolver de Hollywood. Un lugar donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja, donde la verdad a veces queda enterrada para siempre bajo el peso del secreto. Algunos creen que Jan Ackman y Betsy Arakawa sabían demasiado,
que habían intentado escapar de Hollywood no solo para jubilarse pacíficamente, sino porque habían tropezado con algo peligroso. Sabían demasiado. Esta frase ha resonado en conversaciones susurradas en círculos de élite. ¿Pero qué sabían exactamente? Ackman no era solo un actor aclamado, tenía conexiones con poderosas figuras de la industria. Había asistido a fiestas secretas y escuchado conversaciones que nunca llegaron al público. ¿Podría su conocimiento haber jugado un papel en su inquietante aislamiento y el de Betsy? Quizás, en sus últimos años, Jan Ackman había comenzado a armar un inquietante rompecabezas. O tal vez había presenciado algo que nadie quería que se revelara. A medida que surgen nuevas pruebas, las autoridades esperan descubrir la verdad sobre lo que realmente sucedió dentro de esa villa silenciosa en Nuevo México. Hasta entonces, el misterio permanece. Y a veces, en Hollywood, el silencio es la respuesta más fuerte de todas.